Buenos días. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes?
Bueno, jóvenes, muy buenos días con todos. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Pues, atención. Encendan las cámaras, por favor. Bueno, jóvenes, el día de hoy pues vamos a ver clase nueva. Vamos a seguir un poco con la temática de lo que tenemos llevado hasta ahora. Sean tan amables de encender sus cámaras, por favor. Vamos a ver un poco lo que es el diseño por desempeño, lo que es la relación de columna fuerte, viga débil, señores. ¿Qué sucede? Que con esta temática, la normativa, el ACI NEC 15, nos dicen que la sumatoria de los momentos resistentes de nuestra columna tiene que ser mayor o igual a 1,2 veces la sumatoria de los momentos resistentes de nuestras vigas. ¿Está claro? Esto es para que el origen, por decirlo así, de las rótulas se produzcan siempre en las vigas, más no en las columnas, señores. Entonces, como una temática, aquí tenemos dos vigas, ¿sí? Tenemos dos vigas. Tenemos dos vigas del porte de la estructura que hemos venido llevando, la que se ha explicado paso a paso los ejemplos en clase. Pregunto a ustedes, ¿ya hicieron sus modelos? ¿Ya hicieron sus modelos, jóvenes? No han hecho los modelos. Bueno, deberían ya terminar sus modelos, por favor. Y seguimos. Entonces, en el diseño por desempeño, donde la columna fuerte, viga débil, pues tenemos una ideología de cómo sería la planta, ¿verdad? Aquí tenemos una planta, en este caso, aquí tenemos la columna que vamos a analizar, ¿sí? Tenemos la columna que vamos a analizar, claro, tenemos la columna, tenemos las vigas horizontales y las vigas verticales. Sí, esto es visto en planta, señores. O sea, la temática de esto es que en una zona nosotros tenemos que el borde inferior está traccionado y en otro tenemos que el borde superior está traccionado, ¿verdad? Si tenemos presente todo esto, cuando les enseñaron diseño por flexión de vigas, teníamos que les daban el ejemplo práctico, el ejemplo básico, ¿verdad? Donde solamente este vano era el que estaba traccionado, ¿sí? Pero nosotros tenemos acá, con una viga continua, un elemento continuo, nosotros tenemos que esto está así. ¿Sí? Donde vamos a tener tracciones aquí, tracciones aquí, tracciones aquí, tracciones aquí, tracciones aquí, tracciones aquí, tracciones aquí. Tenemos todas estas tracciones, ¿verdad? Y nuestro elemento se está comprimiendo, 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 comprimiendo y comprimiendo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la temática de esto? Que estas son nuestras exposiciones o estas son nuestros conceptos para poder determinar la zona que está traccionada y la cual no, ¿sí? Este concepto de aquí, de cuando tenemos tracciones en el centro del vano, se estarían aplicando aquí, ¿sí? Cuando tenemos el centro del vano traccionado. Y en este caso de acá, cuando tenemos nuestras tracciones en el borde superior, significa que tenemos este caso de aquí,
en estos apoyos cuando está traccionado. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Podemos seguir? Bueno, sigamos. Entonces, recordemos que la temática nos daba de cuando teníamos que partir de la condición de equilibrio, ¿verdad? De nuestra sección. Que la fuerza en el bloque de compresión tiene que ser igual a la fuerza en tensión de mi viga, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba esto? Bueno, por decirlo así, cuando partíamos que C es igual a T, decíamos que la fuerza en el bloque de compresión es igual a 0,85 por F'C por A por B es igual a S por Fy. ¿Está claro? Entonces, partiendo de la condición de equilibrio, como nosotros ya tenemos el área de acero de refuerzo en nuestras vigas o en nuestros elementos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que ver cuánto vale el valor de A en función del acero de refuerzo que tiene mi viga. ¿Está claro? Tenemos que valer cuánto vale la altura del bloque equivalente de mi viga. Tenemos que averiguarlo, cuánto vale, señores. Pero si no hubiéramos tenido el acero, ¿verdad? Podríamos haber calculado A, perdón, podríamos haber calculado, claro, A en función del momento último, ¿verdad? Podríamos haber calculado que esto era igual a D menos raíz cuadrada de D cuadrado menos 2 veces MU sobre Phi por FY, por Phi 0,85 de F'C y por B. ¿Sí? Ahí teníamos que haber encontrado A si no teníamos el acero de refuerzo y estaba en función de mis momentos últimos, ¿verdad? Pero en este caso, como tenemos, tenemos ya el acero de refuerzo en nuestra sección, podemos calcular A en función del acero de refuerzo de nuestra sección, partiendo de la ecuación de equilibrio. ¿Está claro, señores? ¿Dudas, consultas, ninguna? Avanzamos. Muy bien. Entonces, si partimos ahora, si escogemos esta viga de aquí, es esta viga de aquí, que el tramo, y escogemos el tramo de aquí. Entonces, si nos vamos acá a las primeras condiciones de las vigas, estamos acogiendo esta de aquí. ¿Sí? Estamos acogiendo ese tramo allí. Seguimos. Muy bien. Partiendo de esa condición, déme un minuto, por favor. Entonces, partiendo de esa condición, que teníamos que A es igual a la AS por FY dividido para 0,85 F'C por B, ¿verdad? Y recordando un poco que el momento es igual a AS por FY por D por A menos A medio, si nosotros veníamos partiendo de esta ecuación, que teníamos la fuerza de compresión y teníamos la fuerza de tensión, ¿está claro? Y teníamos un brazo de palanca aquí que era Z. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, de aquí partíamos con la condición de que si tomábamos un momento con respecto al bloque de compresión, era igual a S por FY por Z. Y recordando que Z no es nada más que D menos A medio. ¿Está claro? Entonces, allí tendríamos el valor del momento que era S por FY por D menos A medio. ¿Sí, señores? Partiendo de la condición de equilibrio. Entonces, como ya sabemos o conocemos cuánto vale A, ¿por qué? Porque ya conocemos cuánto vale el área de acero por la resistencia a la fluencia del acero dividido por 0,85 de F'C por B. Entonces tenemos que calculamos 2A, porque tenemos dos condiciones de viga. A1 sería igual a la Fy por 4,54, ¿verdad? Que es el área de acero. Esos 4,54 o 4,542 corresponderían a esta cero de aquí. ¿Sí? Corresponderían a la suma de esa cero de aquí. Porque si tenemos 4 phi de 12, eso sería igual a 4 por 1,13. Entonces, una varilla de 12 milímetros tiene ¿cuánto? 2 al cuadrado por pi dividido para 4. 12 al cuadrado por pi dividido para 4. 12 al cuadrado por pi
tendríamos que es 1.1309 y esto multiplicado por 4 daría igual a 4,524 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahí estarían sus secciones. ¿Está claro, señores? Muy bien. Ahora bien, tenemos el 0,85 por F'C y por el ancho de la sección, que en este caso el ancho de la sección es 20 centímetros. Y tendríamos un A de 4,65 centímetros. Ya, tendríamos una profundidad del bloque de compresión, una altura equivalente del bloque de compresión de 4,65 centímetros. Entonces, el momento 1, ¿a qué sería igual? Momento 1 sería igual a la S, el área de acero, por el FY, por 27,5, que sería, en este caso, D menos A medio, y tendríamos el momento resistente en esta sección, que sería, ¿a cuánto? Sería igual a 4.000, a ver, sería igual a 478.345,14 kilogramos centímetros. ¿Está claro? Tendríamos ese momento allí. Muy bien, ahora calculamos A2, que sería igual a la S por el, perdón, al FY por el AS, y el AS estaría en esta zona de aquí. ¿Sí? Tendríamos 2 phi de 12 más un phi de 10. Y esto nos da un igual de 3,047 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y que de esa misma manera procedemos a calcular cuánto vale el valor de A, luego procedemos a calcular cuánto es el valor del momento, señores. Entonces, señores, una vez que hemos calculado los momentos en esa sección de la viga, bueno, procedemos y vamos al siguiente punto. Entonces, procedemos a calcular ahora un A3 y el otro el A4, que estaría en el otro lado de la viga, y tendríamos allí 3 phi de 10 y 3 phi de 10. ¿Está claro? Y procedemos a calcular cuánto vale A, que es igual a 2,42 centímetros, y el momento resistente 3. Y luego tenemos a 4 y tendríamos que el A es 2,42 también, y tenemos nuestro momento 4, que es igual a 260.034,39 kilogramos centímetros. Bueno, una vez que hemos calculado los momentos, procedemos. Tenemos dos condiciones de la viga. Tenemos que el M1 y el M4 se suman porque es la sumatoria de los momentos resistentes de mi viga. Y el M2 y M3 también se suman porque son la sumatoria de momentos resistentes de mi viga. Muy bien, ahora tenemos en la columna, pues en este caso, para nuestra columna, tendríamos un PU de 22.207,31 kilogramos. Y tenemos que PN es igual a PU dividido para phi. Entonces tenemos que la capacidad de nuestra columna es 24.674,79 kilogramos. Muy bien. Luego de eso calculamos Kn. Kn es igual a P F'C por Ag. ¿Ok? Y esto nos da un valor de 0,114. Y luego tenemos este signo, que es igual a 30 menos 2 por 2,50 dividido por 30, tenemos que es igual a 0,83. Y luego tenemos la cuantía, que es igual al área de 0, que sería igual a 12,312 dividido por el área gruesa, y tenemos una cuantía de 0,014. Y con estas condiciones dadas, pues bien, vamos acá a este diagrama de interacción que ya tenemos por default, ¿sí? Este diagrama de interacción que ya tenemos por default. Entonces, estaríamos interactuando o diciendo que nuestro diagrama de interacción en función de los datos que hemos obtenido, ¿verdad? Donde aquí colocamos Kn, ¿sí? Aquí colocamos el factor de Kn. Kn recordamos que es igual a 0,114. Entonces, por aquí estaríamos nuestro factor de Kn. Y, bueno, por aquí estaría nuestra capacidad de nuestro elemento. ¿Sí lo ven? Por ahí más o menos estaríamos. Y entonces tendríamos, bueno, el Rn de nosotros es igual a 0,14. Entonces, de aquí visualizamos que tenemos un 0,10
y tenemos un 0,15, nuestra visualización es por aquí. Por este punto, señores. Entonces, ustedes ya saben cómo obtener los diagramas de interacción de la resistencia de su columna. En este caso pueden hacerlo. Pueden obtener los diagramas de interacción y de allí directamente pueden obtener la resistencia de los mismos, ¿sí? Sin necesidad de venir a estas curvas. Si no tienen estas curvas, pueden obtener en función de sus diagramas de momentos resistentes. Luego, pues bien, tenemos que Mn es igual a Rn por F'C por Ag por H. Entonces tenemos que es igual que el Mn es igual a 9,72 toneladas metros. Y bueno, el factor de desempeño en este caso sería que es igual a los momentos de la columna mayor que la sumatoria del momento M1 más M4 de la viga. Tiene que ser mayor o igual que 1,20, entonces tenemos aquí 1,22. Estamos ok. Y acá tenemos que es igual a 9,072 sobre 5,91 y tenemos que es 1,53. También estaríamos ok, señores. Entonces, esto de aquí tienen que aplicarlo en sus elementos, pero una vez que ustedes ya hayan diseñado sus vigas y sus columnas. ¿Está claro? Tendrán que obtener esto, pero una vez que ustedes ya hayan calculado los aceros de refuerzo para sus columnas y sus vigas. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Si ya combinaron sus modelos, pues para explicarles unos últimos pasos y que puedan obtener su área de acero. Entonces seguimos. Vamos a ver ahora aquí un poco de lo que es el sismo. Lo que les expliqué anteriormente cuando estábamos haciendo el modelo matemático, ¿verdad? Denme un minuto, por favor. Entonces seguimos. Ahora tenemos lo que son el espectro sísmico, ¿ok? Espectro sísmico. Bueno, es la máxima aceleración producida de una respuesta elástica del suelo. Tiene características locales de respuesta del suelo en función de la actividad sísmica de la región. Aquí tenemos y podemos visualizar el mapa sísmico de la zona ecuatoriana, ¿verdad? Donde tenemos que la zona costera es la zona con mayor actividad sísmica, señores. En cambio, la región del oriente es la con menos actividad sísmica. Luego tenemos el tramo medio, ¿sí? Que está desde la Guayaquil hasta, por decirlo así, Quito, ¿sí? Aquí tenemos el mapa de zona sísmica. Muy bien. Tenemos los factores de zona. En la zona sísmica se clasifican en 6 tipos, considerando el valor de factor de Z 0,15 para la importancia 1 con una demanda sísmica intermedia. Para la zona sísmica 2, un factor de Z de 0,25, demanda sísmica alta. Factor zona sísmica 3, valor de Z 0,30, caracterización del brillo sísmico alta. Para un factor de una zona sísmica 4, tenemos un factor o valor de Z 0,35 y tenemos una caracterización sísmica alta. Luego tenemos el 5, que es 1,40, también es alta, y luego tenemos 6, que es 0,50 o muy alta, ¿ok? Cuando hubo el terremoto, el sismo del 16 de abril, se obtuvieron valores mucho mayores que esto de aquí,
en lo que era centro o cercano al epicentro. ¿Está claro? Aquí podemos ver que para la provincia del Guayas, bueno, tenemos diferentes valores de Z para diferentes poblaciones. ¿Está claro? ¿Alguno de ustedes es de La Puntilla? ¿Nadie? ¿Guayaquil? ¿Marius? ¿O tampoco son de Guayaquil? Nadie es de Guayaquil. Todos son extranjeros. Son foráneos, como dicen ustedes. No. Casi Guayaquil, sí, ingeniero. Usted es de Guayaquil, Ala. Ok, bueno, para Soy de Guayaquil. Durán. ¿Mande? Yo soy de Durán. De Ganchala, usted de Durán. Muy bien. Entonces aquí vemos que para Guayaquil tenemos que un factor de Z de 0,40 y estamos clasificados como una zona alta. ¿Sí, señores? Muy bien. Entonces, los perfiles o tipos de suelos, que son el A, B, C, D, E, F, que les hablé anteriormente, ¿verdad? Se clasifican en función de esta tabla tipológica que manda la norma cotidiana de la construcción, ¿sí? Aquí el perfil del suelo hay que caracterizarlo en función de las perforaciones que se realizan y los valores. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ok, entonces de aquí obtenemos el tipo de suelos, ¿ok? Cuando ustedes hacen la perforación, sacan las propiedades de esas perforaciones, ¿verdad? Y el especialista geotécnico lo clasifica en función de esta tabla de la NEC. Pero aquí faltan otros valores, faltan para el suelo A, B, C. ¿Está claro? Y ellos caracterizan el tipo de suelo en función de la velocidad de la onda. Muy bien. Por los coeficientes de importancia, pues las estructuras que estábamos analizando nosotros, bueno, la que tenían que hacer ustedes, teníamos que el coeficiente de importancia en este caso es igual a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está considerada dentro de edificaciones esenciales, las cuales son hospitales, clínicas, centros de salud o de emergencia sanitaria, instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil, garajes o estacionamientos para vehículos, y aviones que atienden emergencia, torres de control aéreo, estructuras de centro de telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencia, estructuras que albergan equipos de generación y distribución eléctrica, tanques u otras estructuras utilizadas para depósitos de agua u otras sustancias antiincendios, estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias peligrosas. Cuando son estructuras esenciales, el coeficiente de importancia sísmico es 1,5, que significa que eso me va a hacer que mi demanda sísmica sea mucho mayor a la que yo tenía prevista. ¿Sí? Me va a hacer mucho mayor la demanda sísmica en mi estructura. También tenemos estructuras de ocupación especial, las cuales son museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan más de 300 personas, todas las estructuras que albergan más de 5,000 personas, edificios públicos que requieran operar continuamente, señores. Allí tenemos un factor de importancia de 1,3. En este caso, las edificaciones que estaban analizando ustedes tenían un factor de importancia 1 porque no se encontraban dentro de ninguna de estas dos, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, continúo. Entonces, tenemos la configuración en planta y en elevación. La configuración en planta, FIPE es igual a 1. Bueno, la configuración en planta ideal en un sistema estructural es cuando el centro de masas es igual o semejante al centro de rigidez, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos el centro de masa y el centro de rigidez casi ahí, ¿verdad? Tenemos el centro de masa y el centro de rigidez casi ahí. Acá también tenemos otro tipo que visualizamos que el centro de masa con el centro de rigidez casi están allí, ¿verdad? Y aquí también vemos que también tenemos una estructura mucho más larga, pero con dos aberturas en los extremos, izquierdo y derecho, y tenemos que el centro de masa es casi igual o semejante al centro de rigidez. ¿Está claro? ¿Qué le pasa a Campo Verde? Aquí me está tomando foto.
Se está tomando una selfie ahí. Bueno, configuración en elevación, cuando tenemos los FIES que es igual a 1, pues la altura de entrepiso y la configuración vertical del sistema porticado es constante en todos los niveles. ¿Qué significa? Que tenemos una estructura que va a ser simétrica en todos sus niveles, o sea, va a ser igualita en todos sus niveles. ¿Está claro? Va a ser igual en todos sus niveles. Entonces, la dimensión del muro permanece, en cambio acá otra, la dimensión del muro permanece constante a lo largo de su altura o varía de forma proporcional. Tenemos que un phi es igual a 1. ¿Está claro? Aquí vemos y visualizamos un tipo de muro que es rectangular en toda la altura de su sección y aquí tenemos uno que va variando el ancho en función de la altura del mismo. ¿Sí? Estas son configuraciones estructurales recomendadas por la norma. ¿Qué significa? Que nos da recomendaciones de que nuestras estructuras sean lo más simétricamente posibles, ¿sí? Unidades y que el centro de masa contra el centro de rigidez sea casi igual. Muy bien, ahora tenemos factor de reducción de ductilidad. Esto está en función, el factor de reducción de ductilidad está en función del tipo de estructura que ustedes estén analizando o el tipo de estructuras que ustedes vayan a analizar. En este caso tenemos, nosotros podemos decir que tendríamos en su estructura, si ustedes están cumpliendo con las dimensiones mínimas o normativa de ACI y NEC 15, ustedes tendrían entonces, estarían en estos aquí, ¿sí? Tendrían aquí pórticos especiales sismorresistentes de hormigón armado con vigas colgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales registradoras. Tenían un 8. Luego tendrían pórticos especiales sismorresistentes de hormigón armado con diagonales, tantas cosas, 8. Y pórticos de columnas de hormigón armado y vigas de acero también 8. Perdón, aquí no estarían ustedes. Ustedes estarían aquí. Pórticos especiales sismorresistentes de hormigón armado con vigas colgadas. Tendrían un R igual 8. ¿Sí? Un factor de reducción de ductilidad de 8. Ustedes estarían en sistemas estructurales dúctiles, ¿sí? En lo que compete a pórticos resistentes a momentos. Allí estarían ustedes. ¿Está claro? Si ustedes tienen pórticos especiales sismorresistentes del hormigón armado con vigas bandas, pues tendrían un R7. En este caso, ustedes están en esta temática de aquí, en este R8. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Ninguna? Ingeniero, ¿por qué se llaman vigas descolgadas? Porque son vigas peraltadas. O sea, esta es la losa y su viga está de aquí. ¿Sí? Eso le llaman vigas colgadas. Son vigas que tienen un espesor diferente que el de la losa. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten nomás, con confianza. ¿Nadie? Bueno, sigamos. Entonces tenemos la razón de aceleración espectral, señores. Es nu, que está en función de las provincias. En este caso, 1,8 para provincias de la costa, excepto Esmeraldas. ¿Quién está en Esmeraldas? ¿Quién es Esmeralda? Nadie. Nadie es Esmeralda. Bueno, entonces nu es 2,48 para provincias de la Sierra, Esmeralda y Galápagos. ¿Alguien es de la Sierra? ¿O Galápagos? ¿Tampoco? Nadie. Pues nadie de la Sierra. Bueno. Y luego tenemos New 260 para provincias del Oriente. ¿Alguien del Oriente? Tampoco. Todos son guayacos entonces. Todos son guayacos y de Durán. Nadie más. Bueno. De Daule, ingeniero. ¿Desde Daule? Sí, ¿Del cantón o de otro lado? del cantón. Ah, ¿en serio? Entonces, sigamos. Tenemos ahora lo que son coeficientes de amplificación del suelo en la zona de periodo corto, el FA. ¿Ok? Una vez que ustedes ya tengan el tipo de suelo de normativa, ¿verdad? Una vez que ya tengan el tipo de suelo por normativa en función del estudio del suelo, que el geotécnico tiene que darle qué tipo de suelo tienen, donde se va a implantar su estructura, ¿ok? Y ustedes ya han escogido el
el factor el factor Z acorde al lugar donde va a estar ubicada su estructura, pueden determinar su valor de FA, que es el factor de amplificación del suelo en periodo de zonas cortas. Por ejemplo, si tengo un suelo tipo D y tengo una zona sísmica de 5, un factor de zona 5, ese sería mi valor a escoger. ¿Está claro? Sí, si yo tengo en cambio una zona 6 y tengo un suelo tipo E, ¿sí? O si yo tuviera, pues bien, una zona 3 y tuviera un suelo tipo B. ¿Está claro, señores? Esas serán las consideraciones que ustedes tendrían que realizar para obtener sus valores de FA, que son coeficientes de amplificación del suelo en zona de periodos cortos. ¿Está claro? Clarísimo, señores. Sigamos. Luego tenemos los coeficientes de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento en roca, lo que son los factores FD. De esta misma manera, ustedes necesitan saber o conocer cuál es el perfil del tipo del subsuelo que van a tener y en qué factor de zona están. Entonces, una vez obtenido esto, pues, supongamos otra vez, vienen aquí, tienen un suelo tipo E y vienen así. Y luego tienen acá, perdón, vamos haciendo como estaba el de acá. Ya. Ok, luego tenemos así. ¿Sí? Y por último tendríamos así. ¿Está claro, señores? Así tendrían que hacer, escoger los valores de su FD. Y por último, con los de comportamiento no lineal, FS. Entonces, asimismo, que tienen un perfil de suelo tipo E y tienen un valor de factor de zona 0,6. Si tienen aquí, en cambio, un factor de zona 0,4. Y luego si tienen sí. Un ejemplo, si tienen un suelo tipo B y tienen una zona sísmica Z, zona Z de 3, tienen sus valores de FA, FD y FS. Tendrían que FS aquí sería 0,75, luego 1 y luego 1. Entonces, FA es 1 y FD es 1. ¿Sí? Esos serían sus valores a escoger, señores. ¿Está claro? ¿Tienen dudas, consultas? ¿Ninguna? ¿Podemos seguir avanzando? Sí, profe. Ok. Un minuto, por favor.
Bueno, sigamos. Entonces, luego tenemos los factores de diseño elástico, que sería un R igual a 1,5, y aquí es cuando vamos armando el espectro. Una consulta, ¿ustedes ya le envié la tarea de armar el espectro, no? ¿No le envié? ¿Qué cosa, ingeniero? No entendí. A ustedes le envié la tarea de armar el espectro, ¿no? Ya saben armar el espectro, ¿no? ¿Sí les enseñaron? En hormigón 1, ingeniero, mandaron una tarea así. ¿Con quién vieron hormigón Yo vi con el ingeniero Guzmán. 1? Ok, ¿qué más? ¿Nadie más? También. Ok, entonces, bueno, pero no todos saben armar espectros, ¿no? Bueno, vamos a ver si se aprenden a armar uno. Entonces, bueno, vamos. SA, tenemos que SA es el espectro de respuesta elástica de aceleraciones expresado como fracción de la aceleración de la gravedad y depende del periodo o modo de vibración de la estructura. Entonces tenemos que SA es igual a nu por Z por FA para valores del periodo T, cuando es igual o menor que TC, pero mayor que 0. Entonces TC es el periodo límite de vibración en el espectro sismoelástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño, señores. Entonces, si tienen un espectro así, tienen esto. ¿Sí? Tienen su TC. Ok, luego tienen ZA, perdón, SA es igual a nu por Z por FA por TC dividido para T elevado a la R, para cuando tenemos que el T es mayor que TC. ¿Está claro? Entonces, nu es la razón entre la aceleración espectral de SA pedido por un periodo de 0,1 segundo y el PGA para el periodo de retorno de diseño seleccionado. En este caso, los espectros de diseño que nosotros realizamos lo hacemos para un periodo de retorno de 475 años. Luego tenemos el IR, factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto. R1 para todos los suelos con excepción del suelo tipo E y R15 para suelos tipo E. ¿Sí? Entonces este sería para suelos A, B, C y D, y este sería solo para el suelo E. ¿Ok? Entonces, tenemos que T es el periodo fundamental de vibración de la estructura y Z es la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño expresada como fracción de la gravedad G. ¿Sí? Entonces seguimos. Y luego tenemos que TC es igual a 0,55 de FS por FD dividido para FA, donde tenemos que TL es igual a 2,4 FD, donde FA es el coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodos cortos, que ya vimos que FA es esto de aquí. Estos son los valores de FA. Y luego acá tenemos estos los valores para FD. Seguimos así. Entonces tenemos que FD es el coeficiente de amplificación del suelo que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento para diseño en rocas, considerando los efectos en sitio. Entonces tenemos luego lo que es el cortante basal de diseño. El cortante basal de diseño, B, es igual a la importancia I. La importancia, ya sabemos cuál es la importancia. Este es el coeficiente de importancia para ustedes. Coeficiente de importancia, de aquí sale ese valor de I. Uno de estos tres valores en función de la clasificación de la edificación de ustedes. De allí sale el valor de I. ¿Está claro? Una vez que ya tengan el valor de I, vienen y encuentran SA. Pues bien, SA está en función del espectro de aceleraciones de respuesta. Este es el periodo y esta es la aceleración. Y esto es algo así. ¿Sí? Ese es su espectro. Estos son los valores de SA. Este MZ es SA es igual a nu por FA por Z. ¿Sí? Y esto de aquí es igual a Z, este valor aquí. ¿Sí? ¿Está claro, señores? Tienen que tener muy en cuenta todo eso. Entonces, luego tenemos TA. Bueno, SA por TA, perdón. Déjenme borrar aquí. Y ya saben qué es SA por TA, pues también ya saben qué es. Luego tenemos R. R está en función de la configuración estructural de su edificación. Recordemos que R, ya saben también de dónde sale. Aquí están sus R, los que son los factores de reducción de respuesta o de ductilidad. De allí salen sus R. Y P
Y FIPE y FIE son factores de corrección tanto en planta como en elevación de la estructura. ¿Ok? La normativa nos da recomendaciones para que nuestras estructuras sean uno en planta y uno en elevación, pero también nos da cómo castigar los FI en función de valores de 0,90, tanto en planta como FI en elevación, ¿sí? Pero estos valores aquí tienen que revisarlo en la norma porque están en función de ciertas configuraciones de su estructura. ¿Sí, señores? Tienen que revisar esa parte de la normativa. Sigamos. Entonces luego tenemos W. W es la carga sísmica reactiva de su estructura. Ustedes ya supieron cómo calcular la carga sísmica de la estructura. La carga sísmica de la estructura es nada más que el peso propio de todos los elementos más la carga muerta sobreimpuesta. Esa es la carga sísmica reactiva de su estructura, señores. Ahora bien, la normativa dice que cuando son estructuras de ocupación normal, la carga sísmica reactiva es igual al peso propio más la carga muerta sobreimpuesta. Pero cuando se tratan de bodegas, se puede considerar el 25% de la carga viva. ¿Sí, señores? Se puede considerar el 25% de la carga viva. Sigamos. Ahora aquí tenemos lo que son las derivas. Pues bien, la deriva tenemos lo que son el desplazamiento absoluto y tenemos lo que es el desplazamiento relativo, señores. Tenemos aquí el desplazamiento total y luego tenemos los desplazamientos relativos. Entonces aquí tenemos que el D2 relativo es igual a D3 menos D2, perdón, esta es la deriva. Acá tenemos la otra deriva que sería D2 menos D1 y aquí sería el desplazamiento total. ¿Sí? Definición de deriva, pues la deriva debe incluir los efectos torsionales de toda la estructura y el efecto P del. ¿Está claro? La deriva son los desplazamientos de entrepiso que puede tener su estructura, señores. ¿Sí? Ya en condiciones sísmicas y ahí tienen que hacer agrietamientos de secciones. ¿Qué más? Límite permisible de la deriva de piso, pues la normativa dice que la deriva máxima para hormigón armado, estructuras metálicas y de madera es el 2% de la altura total de la edificación. ¿Sí? Me dice que la deriva máxima es el 2% y para estructuras de mampostería es el 1%, señores. ¿Está claro? Tienen que tener cuidado con eso. Y muy bien, acá vemos ahora un poco de una tabla, cómo podemos sacar o obtener los desplazamientos absolutos en función de los puntos U1 y U2, que en ese caso serían X y Y, señores. ¿Tienen alguna duda, consulta hasta ahora este punto? ¿Nadie? Bueno, tomemos un receso de 10 minutos, ¿sí? Para poder continuar. Vamos a hacer la cara, no se duerman. Ya se vieron corriendo varios. Regresen. ¿Están? Hola, jóvenes.
Hola. Sí, aquí andamos. Bueno, sigamos. Entonces ahora vamos a verlo el modelo para ver si ya podemos terminarlo, ¿ya? Para que ustedes ya terminen su modelo. ¿Tienen alguna pregunta con los modelos? ¿Tienen alguna pregunta con los modelos? ¿Ninguna? A ver, jóvenes, voy a dejar de compartir aquí. Y entonces voy a compartir acá. Ok. Explicado lo anterior de la clase, vamos a ver, recordemos un poco. En la lección, pues bien, en la lección muchos se equivocaron cuando fue el tema de la losa, ¿sí? En la lección yo dije que la losa tenía que ser una losa nervada en una dirección donde teníamos cajonetas de 40 centímetros y ancho de nervio de 10, ¿ok? Eso significaba que el de distancia desde eje a eje o del centro de gravedad centroide de cada nervio de ancho de 10 centímetros era 50, ¿sí? Muchos colocaron cajonetas de 30 y luego el nervio de 10 que le daba 40. No, la cajoneta era de 40 porque recordemos que tradicionalmente existen los bloques de 40 centímetros de ancho, ¿sí? Y luego tienen los nervios de 10 centímetros. Entonces ahí tenemos los 50. Entonces, en el modelo matemático que ustedes realizan, entonces cuando ustedes se van a definir una losa, van a colocar aquí siempre river. Significa losa nervada en una dirección. Un tipo membrana en la cual la altura total del nervio sería lo que ustedes tengan por cálculo. En este caso yo tengo 20 centímetros. El espesor de la losa es de 5 centímetros, solo la losa. Los anchos de los nervios son de 10 y la distancia perpendicular al eje entre cada nervio, ¿verdad? Son 0,50. ¿Está claro? Eso me indica que estoy utilizando un nervio de 10 centímetros de ancho con cajonetas de 40 centímetros. ¿Alguna consulta, duda? Ninguna. Bueno, continuemos. Entonces, sigamos. Ok. Luego, vemos aquí en lo que es en funciones, Response Spectrum, aplicamos y aquí yo les enseñé cómo tenían que crear su espectro de respuesta. En este caso, aquí tienen que elegir
el coeficiente sísmico, ¿verdad? Donde va a estar ubicado el new, el factor de suelo FA, el factor FD, el tipo de suelo, el FS, la importancia y el R, ¿sí? Eso tienen que ustedes escoger. Y luego, bueno, este es un factor de amortiguamiento que tienen que utilizar el 5%. Y luego de esto, pues aquí se le forma su espectro. ¿Sí se visualiza? ¿Sí visualizan su espectro? Entonces, ok. Ok, bueno. Luego de esto, pues, recordamos que teníamos que crear las combinaciones de carga. Ustedes crearon las combinaciones de carga. ¿Sí las crearon? Entonces recuerden que tenían que venir acá primero a definir load case y tenían que definir los casos de carga dinámicos. Veníamos aquí a modificar o a adherir nuevo caso, esperamos y le ponemos load case, hicimos un X, la dirección 1, el tipo, el espectro que hemos utilizado, en este caso ya tenemos con el R, 7 y el factor que es 9,80. El factor de la gravedad. Y luego aquí el amortiguamiento es el 5% y luego tenemos la excentricidad del 5%, ¿ok? Y luego tenemos en Y lo mismo, ¿sí? Simplemente que acá la dirección es U2, que significa que va en la dirección Y, ¿sí? Ok, ok. Ok, guardamos. Un momento, por favor. Muy bien. Luego de esto, pues ya definimos acá las combinaciones, ponemos las combinaciones, seleccionamos las combinaciones, colocamos las combinaciones de diseño, las combinaciones últimas y, ok, luego enviamos a analizar, ¿sí? Enviamos a analizar. Ok, luego visualizamos y vemos. Y vamos observando los modos de vibración. Recuerden que la estructura, tenemos que poner aquí en display, verde deformada, y le ponemos un modelo. Le ponemos aplicar y tenemos que visualizar que su estructura sea translacional en ambos sentidos, en X y en Y. Entonces, aquí ese es el primer modo de vibración en X. Vemos que está un poco translacional, que se rota un poco. Bueno, vamos al segundo. Y vemos que también se mueve un poco translacional. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué podría ser? ¿Producto de qué? Pues bien, si nosotros visualizamos, puede ser producto de la escalera, ¿sí?
la escalera le está originando que tenga un poco de rotación en sus modos de vibraciones. ¿Está claro? Si no tuvieran la escalera, pues esto se comportaría de una manera ideal. Ahora bien, si quieren corregir eso, pues tienen que rigidizar, en todo caso, esta parte de acá, tendrían que rigidizar un poco más para que su estructura sea traslacional completamente en los dos primeros modos de vibración. ¿Está claro? Muy bien, Una pregunta. ¿Y dígame. cuál sería el movimiento ideal? Traslacional completamente, ya sea en X o en Y, los dos primeros modos de vibración. Ok. Ya, hagamos una prueba para ver si... Hagamos una prueba. Si yo cojo el hijo, yo le pongo aquí 2. Vamos a ver. Ya, entonces vean. Aquí yo borraría esta escalera. Y acá yo borraría esta escalera. ¿Está claro? Entonces la envío a analizar. Vamos a ver qué sucede. No debería rellenar la losa también, ¿no? Sí, por supuesto, pero vamos a hacer un modo de ejemplo, ¿ya? Ok. El otro modo que teníamos que modelar la escalera es representar una losa allí con las cargas la misma y que me reparta carga por el tema de la escalera. Entonces, vamos a ver cómo sería ahí. ¿Sí lo ven? Traslacional. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma correcta de cómo su estructura tiene que comportarse. Y esta de aquí, vemos que aún todavía se torce un poquito, entonces podríamos corregirlo, qué sé yo, cambiando alguna sección de columna o viga, ¿sí? Esa sería la manera de ustedes corregir. Y ya el tercer modo de vibración, pues, es completamente torsional. ¿Sí lo ven? Ok, señores. Luego de esto, bueno, vamos a abrir otro modelo. Luego de esto, pues vamos a diseñar. Vamos a Design, Concrete Frame Design, empezar el diseño. Entonces, aquí visualizamos las áreas a cero de nuestras vigas, ¿verdad? Y visualizamos que, bueno, como ustedes dicen siempre, el color rojo significa algo en nuestra viga, ¿no? Algo le está pasando a la viga. Tendríamos que revisar por qué es lo que le está pasando. Bueno, tenemos esa viga, luego subimos a nivel, vemos que el otro piso también está bien, vemos que una columna le está pasando algo, y bueno, seguimos acá y visualizamos otra vez, ¿sí ven? Ok, vemos que prácticamente todo está correcto, excepto esas vigas que hay que revisar que por qué sería que pueden estar fallando o no fallando, sino que qué les puede estar molestando, ¿ya? Muy bien, ahora vemos si ponemos un 3D o una elevación. Si ponemos una elevación y colocamos y vamos a ver
diagrama de compresión en las columnas. Ponemos design, concrete frame, le ponemos ver display de diseño y vemos column PIM interaction ratios. Significa diagrama de interacción en las columnas. Y esta es la relación demanda-capacidad de sus cargas últimas, demandas últimas versus la resistencia de la columna en la flexocompresión. ¿Sí? Ya le voy a mostrar algo. Bueno, como verán, aquí tenemos una relación de la máxima en este caso es 0,87 acá abajo en esta columna. Seguimos. Vemos ahora en otro eje. Acá tenemos 0,87 acá y vemos otro eje. Esta está sobreforzada, 1,05. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que ver también por qué puede ser que está sobreforzada. Aquí vemos que la relación es en la combinación 4 en el punto 2,70 metros y tiene una relación que es sobreforzada. Pero ¿por qué será? Tendríamos que revisar bien. Muy bien. Para no ser lo más cansado esto, luego de que veamos esto, también podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver, podemos decirle que nos muestre los diagramas de momento. Seleccionamos una columna, ¿sí? Seleccionamos una columna y estamos viendo los elementos. Ahora bien, también podemos, ahí con eso vemos los diagramas de momento que están interactuando en nuestra columna, el cortante y el momento, ¿sí? También podemos ver eso. También podemos ver, luego vamos a ver lo que vimos ahora, columna fuerte, viga débil. Entonces aquí pin column, capacidad de radios, y vamos a ver. Entonces aquí nos está diciendo que estas columnas no nos aplican, no sabemos por qué no nos aplica, tendríamos que revisar por qué no aplica. Entonces vemos que la relación de columna fuerte, viga débil, aquí en este caso sería menor que 1, estamos bien. Aquí en cambio no nos está cumpliendo, ¿sí ves? No nos están cumpliendo, tendríamos que seleccionar y ver por qué no nos cumple. Entonces vemos a detalle y visualizamos y vamos a ver por qué no nos cumple. Entonces aquí tenemos una relación de mayor 1,2, ¿sí? Por eso no nos cumple, pero estamos casi allí, al límite. ¿Está claro? ¿Qué significa? Que se tocaría cambiar la sección y cambiando la sección o aumentando la área de cero de refuerzo de la columna estaríamos cumpliendo, ¿sí? Muy bien. ¿Eso hay que hacerle o se presenta como no salga así como No, hay que tal? hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. Pues lo corrigen aquí en el modelo, van corrigiendo las secciones o lo colocan en los planos, en los detalles de los planos. Pero siempre y cuando hayan revisado que les va a cumplir, ¿sí? En ese caso, allí, un ejemplo. Si yo tengo esto, un ejemplo aquí, mira. Yo tengo estos dos tipos de columnas. ¿Qué sucede? Que aquí yo sé, perdón. Que aquí yo sé que aquí yo sé que estoy cumpliendo. ¿Por qué yo sé que estoy cumpliendo? Porque, ay, perdón. Porque yo tengo una columna de 35 por 35 abajo y una de 30 por 30 arriba. Cuando yo hago los detalles, ¿verdad? El acero que es mi columna que está aquí abajo tiende a subir hasta el medio de esta columna aquí, ¿sí? Entonces esta columna aquí va a tener mayor área de acero aquí que la que realmente está en el modelo. Entonces eso es algo que el modelo no sabe. ¿Por qué? Porque el modelo me coge mi reforzamiento como está ahí en él. ¿Está claro? Tienen que tener cuidado con eso. Bueno, y luego también podrían ver lo que son diseños por capacidad en los cortantes en los nudos. Pueden ver en Joint Shear. Ven Joint Shear y ven ahí y vamos viendo y vamos dando cuenta que no cumplen las columnas intermedias, ¿no? No cumplen. ¿Si se dan cuenta que no cumplen? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría?
Entonces tienen que actualizar todo el modelo en función de varias secciones, un momento de área de 0, que bueno, yo lo tengo por acá. Por aquí creo que es eso. Entonces ahí estaría más o menos. Vamos a ver qué puede ser. Si se dan cuenta que aquí ya tengo secciones diferentes. Aquí tengo secciones diferentes de columna. Aquí tengo 35 por 35 los primeros pisos y el último de 30 por 30. A cambio acá tengo columnas de 30 por 40 y el último piso también todo el eje central de 30 por 40. Y entonces ahí vamos viendo. Vemos lo que es columna de damos interacción y vemos que las columnas están en su capacidad de 0,89 casi. Si se dan cuenta, vemos una columnita ahí que esta tenemos que revisarla que por qué es. Y acá vemos otra. Las columnas por flexocompresión estarían bien. Le damos interacción. Luego tenemos lo que son columnas fuertes, viga débil. Y visualizamos que esta le falta. Tendríamos que chequear por qué es o detallar en los planos. Y esas serían las únicas que estarían. Entonces, si revisamos la columna, vemos, ponemos los detalles y vamos viendo por qué. En cambio, aquí sería 1,06. ¿Sí? ¿Qué significa? Que le podemos dar un pequeño reforzamiento a esas columnas y estaríamos ok. Estaríamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, puede ser eso. Y luego vemos lo que es el cortante en el nudo. Join Shift. Y vamos viendo. Y vamos visualizando que no hay ni una falla en los cortantes de los nudos. Tampoco y tampoco. Bueno, aquí sí. Entonces, ¿esta por qué sería? Vamos a ver por qué falla. Y estaría fallando por lo mínimo, no, aquí. 1,10, tocaría reforzar esa columna ahí. ¿Está claro? Entonces, esa es más o menos la temática, cómo pueden ir planteando sus modelos y revisando sus secciones para que luego en algún momento en el segundo parcial se les pide y me les presente. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Vamos a tomarles asistencia. Presten atención a la lista. El examen con ustedes, ya les dije cuándo era, ¿no? No, ingeniero. ¿No les he dicho cuándo es? Ya le voy a decir cuándo es el examen con ustedes. Creo que es el próximo jueves. Sí, ingeniero, es el próximo jueves. Ya. Ok. El examen con ustedes es el próximo jueves, chicos. Ya, ustedes, el examen es el próximo jueves, sí. Pero este jueves no, el jueves 27, ya que tenemos una clase más, 2 clases más tenemos, ¿sí? A ver, presten atención. Álava, Presente, presente, ingeniero. Campo Verde, Presente. Camposano, Presente, ingeniero. Espinosa, Presente, ingeniero. Flores, Flores, Presente, ingeniero. Presente. Canchala, Presente, ingeniero. Guaraca, Presente. Macías, Presente, ingeniero. Mantilla, Marcillo, Presente, ingeniero. Moreira, Presente, ingeniero. Moreno, Navarrete, Presente, ingeniero. Ortega, Pérez, Presente, ingeniero. Iguave,
Presente, ingeniero. Rodríguez, Presente. Román, Presente, ingeniero. Santana, Presente. Soria, Presente. Zúñiga. Presente, ingeniero Zúñiga. Lo que tienen falta el día de hoy son Mantilla, Moreno y Ortega. Y ustedes tres tienen falta el día de hoy. Bueno, jóvenes, un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Se cuidan, pasen bien. Chao. Pase bien, ingeniero.